Bueno, voy a saludarlos a todos, a todas. Muy bienvenidos a este encuentro. Yo soy Viviana Vilesker, estoy aquí en representación del Faro, de la Asociación Civil El Faro, que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra tarea es el acompañamiento a personas en el final de la vida. Tenemos un área de capacitación y un área de servicio, de atención. En este momento estamos haciendo un servicio de acompañamiento online, una nueva aventura en la que nos hemos iniciado a partir de esta situación, muy felices de poderlo ofrecer. Y venimos haciendo algunas actividades como esta, como parte de la difusión, del contacto y del mantenernos a través de los encuentros en estos espacios de compartir experiencias, de aprender todos juntos. Y la idea de este encuentro de hoy surgió hace ya creo que 2 o 3 semanas, pensando justamente en una de las poblaciones que suelen ser de las vulnerables en estos tiempos, que son los niños, los adolescentes. Pensaba yo que en general en lo que vemos en los medios no se los menciona tanto como a los adultos o a las personas mayores, y justamente por eso es que nos pareció que era importante dedicarles, destinarles un espacio. Así que me comuniqué con la doctora Ruth Kiman, que ya es parte del staff docente de nuestra capacitación. Le gustó la idea y ella armó este encuentro interdisciplinario, podríamos decir, porque a través de Ruth tenemos presente a la medicina paliativa en pediatría y adolescentes, a través de la doctora Susi Cirusi, que está por ahí, que es abogada y que nos va a traer también toda la información sobre el derecho, los derechos de los niños, y a través de Miriam, que está por ahí, Miriam Otero, Acá, que es ¿cómo trabajadora están? social y que está al frente del área social del Hospital Elizalde. ¿Es así, Miriam? Así es. Con Miriam nos estamos conociendo hoy, así que encantadísima de que estés en este encuentro. Muchas gracias. Les paso la palabra. Ustedes dirán, ¿quién va a comenzar? Ruti, ¿comenzás vos? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me parece importante, interesante, porque como vos bien decís, hay algunos grupos vulnerables que han sido invisibilizados en esta situación de la pandemia. Y aprovecho, Gaby, creo que sos el único varón, pero supongo que vas a estar de acuerdo también, porque ahora a las 19 era el ruidazo por Ni Una Menos, en relación también hablando de grupos vulnerables, a lo que está pasando, ¿no?, con las mujeres. Y como vos también bien dijiste, la idea es poder tener una visión de lo que está pasando con los niños, no solamente desde un punto de vista de la dimensión de lo físico, del virus y de la enfermedad, sino cuáles son los otros aspectos que también uno tiene que tener en cuenta y cómo ha afectado estos temas la pandemia. Entonces, yo lo que quisiera es plantear rápidamente algunas cuestiones generales que después quizás podemos ir profundizando en las preguntas, porque bueno, yo conozco a algunas de las personas que están escuchando, pero muchos de ustedes no tienen mucho que ver con la medicina y quizás haya datos epidemiológicos o que los puedan abordar. Les pido si pueden apagar los micrófonos. Eso Ya está, sí. ya está. Bueno, entonces, lo primero que me parece importante es un poco qué fue pasando y por qué desapareció un poco de las coordenadas el tema de los niños. Y esto tuvo que ver cuando inicia la pandemia en diciembre del 2019 en China, digamos, los más afectados, empiezan a mostrarse afectados, eran adultos y los de más riesgo, justamente adultos mayores. Con lo cual parecía que el tema de los niños en relación a distintas cosas que
se supone, porque vamos a hablar de lo que tenemos certeza y de lo que no tenemos certeza, y que a medida que va avanzando la pandemia está también en discusión, como el tema de la infección, digamos, del contagio que pueden producir los niños como vectores, entre otras cosas. Hasta que en un momento, digamos, aparecen algunos informes, sobre todo en principio de Europa, en relación a algunas situaciones de más riesgo con niños que requieren internación en la terapia intensiva. Entonces, haciendo un recorrido, podríamos dividir la situación de los niños, bebés, niños y adolescentes en qué pasa con los niños infectados y qué pasa con los niños que no están infectados, pero están afectados por la situación de la pandemia. Entonces, en un primer momento y analizando los chicos que puedan tener una infección por el SARS-CoV-2, vemos que en general en la mayoría de los países las estadísticas muestran que son alrededor de un 2%, como lo que pasó en China, lo que está pasando en Estados Unidos, en China incluso porcentajes menores. Sin embargo, los datos que se muestran en Argentina al día de hoy, tenemos 18.319 pacientes infectados, con 570 muertes, y de 0 a 19 años, 1.436, que es un poquito menos de un 10%. O sea, hay países, si nos comparamos, de América Latina, que tienen porcentajes mayores de infección de niños en relación a otros países. Por lo cual yo permanentemente voy a estar llamando la atención cuando hacemos comparaciones de poblaciones con las cosas que tenemos que tener cuidado. Si esto tiene que ver simplemente con la pirámide poblacional, con lo que está pasando en este momento con la epidemia en nuestro país, sobre todo el 75% está localizada en la zona del AMBA, y el tema de población vulnerable, donde puede haber familias con niños de manera más numerosa. Este es un primer hecho importante. El otro tema, según datos de una revisión del Ministerio de Salud hecha a finales de abril, con 152 pacientes, lo que se veía es que la edad promedio de los chicos infectados era alrededor de 6 años, que la mayoría de ellos se infectaban a través de un familiar, no, digamos, de otra forma, había de alguna manera un contacto, que más del 75% tenía formas leves. Esto significa que las formas clínicas tenían que ver con fiebre, con dolor de garganta, con situaciones, digamos, de malestar general. Un 22% aproximadamente tenía, se le sumaba otras cuestiones como síntomas respiratorios, y solamente un 3% tenía formas, digamos, más graves que incluso requerían de cuidados intensivos, y hasta ahora en el país no ha habido ningún deceso en, digamos, la edad pediátrica. Hay solamente un caso de un bebé que llegó a un hospital de Ciudad de Buenos Aires y que falleció, y que después cuando se hizo el estudio dio positivo, pero se duda si la causa fue realmente, si era por el COVID, o en realidad tuvo que ver con alguna otra causa, con lo cual hasta el momento en el país podemos descartarlo. Quiere decir que en general lo que está mostrando Europa, lo que está mostrando en este momento los datos de algunos estudios de Nueva York, que la mayoría de las formas realmente son leves. ¿Cuáles de los pacientes en realidad tienen formas más graves? Bueno, no es casual que las personas que estemos hablando tenemos de alguna manera una relación con los cuidados paliativos. Hay algunos estudios que muestran que el 83% de los pacientes internados, por ejemplo, en una terapia intensiva, en las terapias intensivas en Estados Unidos y en Canadá, tenían alguna comorbilidad importante o enfermedades previas. Es decir, eran pacientes dependientes de tecnología, o hay otro estudio bastante importante en este momento en Nueva York, donde hay una relación importante entre obesidad
y el tema de formas más graves, y esto es lo que se va de alguna manera discutiendo. En China, donde el estudio que se hizo es el más numeroso, sobre 2.139 pacientes, los que tuvieron las formas más graves eran los más pequeños. Esto no se repite por ahí en otros países, y en algunos casos en adolescentes también. Ahora, hasta acá tenemos un panorama de qué pasa con los niños en general, y también tenemos un panorama que deja algunas preguntas en relación a niños que puedan tener enfermedades previas. ¿Por qué? Porque también los datos son contradictorios, y en general uno tiene que ser muy cuidadoso, y ahora vamos a ver cuando hablemos de niños afectados, en relación al tema de pacientes que puedan tener alguna enfermedad previa que disminuya su inmunidad, como puede ser pacientes con cáncer, pacientes con fibrosis quística, pacientes con otras patologías. Lo que se ha visto de alguna manera es que sí, en cierta forma tienen más riesgo, pero hay otros trabajos que no muestran eso, y que no muestra que esas situaciones generen más riesgo para estos chicos. Cuando hablemos de los niños afectados, esto tiene mucha importancia, porque lo que uno está viendo es que justamente por el temor a concurrir a los hospitales o a los centros de salud, lo que está pasando es que se están de alguna manera limitando la continuidad de los tratamientos en pacientes que requieren continuar con los tratamientos o que requieren continuar con estudios. Otro de los puntos en relación a niños infectados, que también ha sido motivo de controversia, es el tema en el área neonatal. Madres embarazadas, no se ha demostrado ni que por el líquido amniótico, ni que por la placenta, ni que por la alimentación a leche materna se pueda contagiar al recién nacido. Sí, evidentemente uno tiene que tomar una serie de precauciones y medidas de contacto que son importantes, que dependerán de la información que uno tenga, que dependerán si la madre del recién nacido es sintomático o no sintomático, y de las posibilidades de cada institución para eventualmente poder hacer aislamientos. El otro tema que generó, digamos, bastante temor, es el tema de la relación entre enfermedad de Kawasaki, que ahora les voy a explicar sucintamente, como situación de riesgo, que empezaron a aparecer una serie de artículos de chicos que aparecían con dolor abdominal importante, náuseas, vómitos y cuadros de shock, incluso importante compromiso cardíaco. ¿Qué se sabe? Bueno, hay algunos trabajos que hablan de una relación causal con el virus SARS-CoV-2, de una relación casual, no causal, y un cuadro que no tiene mucho que ver con el Kawasaki, pero sí con algunas cuestiones que tienen que ver, que se ha visto también en pacientes adultos, en relación no al virus, sino a la reacción del propio organismo frente al virus, y cómo el organismo se defiende, es decir, a los anticuerpos y una reacción inflamatoria, que también se da en los niños. Esos chicos son pacientes que en distintos países, se ha visto en Europa, se ha visto en Estados Unidos, ha habido algunos casos, yo he hablado con colegas del resto de América Latina, y el otro día en un webinar que tuvimos en la Asociación Latinoamericana también lo planteó la gente de Brasil, pero acá en Argentina, hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido, y en América Latina la verdad que no se ha visto en los niveles que se ha visto en otros países, donde también el nivel de contagio ha sido muy importante. Ahora, esto sería en relación a pacientes infectados. ¿Qué pasa con los afectados? Bueno, los primeros afectados, como ya de alguna manera dije, son los chicos que de alguna manera tienen una patología previa y que hay una discontinuidad en su atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en realidad, generalmente, los sistemas de salud están acostumbrados a la demanda, muchas veces, desde las familias. Entonces, es interesante poder dar vuelta a esta situación,
poder repensar el tipo de pacientes que uno está asistiendo y viendo, poder clasificarlos en función del grado de estabilidad o inestabilidad de la patología, de las cosas que conocemos con respecto a la familia, de la situación si es un paciente reciente, es un paciente conocido, de la confianza, o sea, de una serie de ítems para poder tener una conducta proactiva, para contactar a estos pacientes y a estas familias, ya sea de forma virtual o cuando el equipo de salud considere que es necesario, poder citarlos de manera programada para un tipo de control. Esto es algo que se ha estado discutiendo desde el Comité Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Sociedad Argentina de Pediatría, también en otros países, y me parece que esta cuestión de tener una actitud proactiva es algo bastante interesante para poder pensar. Esto obviamente se puede hacer, y se puede hacer mucho mejor, cuando tenemos un sistema de salud preparado para esto. La verdad que uno cuando analiza los datos a nivel de los distintos países, ve, por ejemplo, si uno analiza los datos de Costa Rica tiene determinados datos, más allá de que sean 5 millones de habitantes, porque hay un sistema de salud que funciona, que está dividido por niveles de complejidad, donde el tema del primer nivel de atención, de la atención primaria, funciona muy bien. Esto en nuestro país ocurre, digamos, en parches. Entonces son consideraciones que uno tiene que tener. Cuando uno analiza datos de Rosario, que también tiene una cantidad, digamos, de lugares o villas con población vulnerable, también puede analizar si esto tiene que ver simplemente con medidas de aislamiento, con un paro de transporte, o con un sistema de salud desarrollado en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario, que es lo que yo conozco, que puede dar respuesta a este tipo de cuestiones. Otras situaciones en relación a la afectación de bebés, niños y adolescentes tiene que ver con qué pasa al no concurrir a la escuela. La escuela desde el punto de vista de socialización, la escuela desde el punto de vista de lo que significa para el desarrollo emocional y cognitivo, la escuela como un lugar donde muchos de nuestros chicos comen. Pensemos que hasta ahora el 50% de los niños debajo de los 18 años son pobres en nuestro país y que las estimaciones futuras es que 2 de cada 3 niños van a estar debajo de los niveles de pobreza. Otra de las cuestiones que también ocurre con el tema de el aislamiento, digamos, y permanecer en el domicilio, son las situaciones de vulneración de derechos en relación al tema de situaciones de violencia, que también se dan y que uno conoce. El otro punto al que me quisiera referir muy brevemente es cuando los niños son familiares de pacientes que están afectados, que pueden estar de alguna manera ya sea internados, afectados o en vías de fallecer. Recientemente con el grupo de Pallium, después, bueno, yo no me presenté, pero después podemos hacer una breve presentación, estamos trabajando con el Hospital Muñiz, y el equipo de salud del Hospital Muñiz contaba, donde de golpe le llegó una cantidad de pacientes muy importantes, sobre todo de la población vulnerable de Villa 31 o 1114, donde las familias quedaban desmembradas. Había pacientes que estaban en terapia, otros que estaban en hoteles, otros que estaban internados en otros lugares, y donde esto generaba una cantidad de angustia, ¿sí? Sobre lo que ya hay. Ni que hablar en relación al tema del aislamiento, porque sabemos que otra cosa que trae la pandemia es que muchos de estos pacientes van a estar aislados y van a morir en soledad. Y que los niños muchas veces no estamos muy acostumbrados a incluirlos en este tipo de cuestiones. Y por último, que no es el caso particularmente de Argentina, otros de los grupos poblacionales afectados son en América Latina y en otros países el tema del grupo de refugiados o migrantes, que eso sí lo tenemos en nuestro país también, que no tienen, digamos, de alguna manera cobertura social,
y cobertura de salud, y que de alguna manera, por todo este tema de la pandemia, no pueden estar asistidos, ¿sí?, por organizaciones internacionales que muchas veces brindan, digamos, su ayuda. Entonces, yo lo que creo es que es interesante poder pensar en estas cuestiones, porque lo que hagamos hoy y la responsabilidad de las medidas que tomemos y de las cuestiones que podamos de alguna manera pensar, van a, de alguna forma, generar situaciones en un futuro. Y con las preguntas que quedan pendientes, que hoy en día están pendientes en relación a la vuelta a la escuela, si los niños contagian tanto, o sea, hay una cantidad de cosas que nosotros desconocemos, lamentablemente, y no es que no se sepan en nuestro país, no se saben en muchos lugares. Con lo cual también tenemos que pensar que esto es dinámico, que hay cosas que pueden ir cambiando y que necesitamos evidencia. Evidencia para tomar las mejores decisiones que marquen un futuro donde el tema que estamos asistiendo no es solamente estar peleando contra un virus, sino con personitas que tienen una biografía, que están rodeados por una familia y por un determinado entorno. Nos están mirando, es una oportunidad para los cuidados paliativos para humanizar de alguna manera la atención en salud, y me parece muy interesante poder abrir la discusión en este sentido para ver cómo desde nuestra especialidad podemos colaborar en esta situación tan compleja. Y hasta acá, Vivi, por ahí lo último que voy a decir, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Kiman, soy médica pediatra, magíster y especialista en cuidados paliativos. Trabajé 38 años en el Hospital Posadas, donde fui la jefa del equipo de cuidados paliativos pediátricos. Actualmente estoy en el Hospital La Arcade, en el equipo de cuidado y acompañamiento perinatal. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Pediatría, y trabajo en Pallium Latinoamérica en la parte de docencia, entre otros lugares con el que colaboro, como el Faro. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ruth. Solo te quiero hacer una preguntita antes de pasar. Respecto de los adolescentes, ¿querrías comentar algo? En realidad me parece que con los adolescentes cabe bastante todas las cosas que yo fui diciendo, desde las patologías, desde, digamos, esta discontinuidad en la atención, desde lo que sucede con el aislamiento en un momento de la vida donde es fundamental e importante, y lo más importante son sus propios pares y tienen que quedar encerrados en su casa, justamente con quienes no quieren estar, que son sus padres, con el tema de las capacidades y el desarrollo, y bueno, me parece que es muy importante todos estos aspectos que tienen que ver con la salud mental. Lo otro que se ha visto y que he leído en otras epidemias, porque uno tiene que aprender de situaciones anteriores y de la historia, como epidemias de ébola o de otras que ha habido, que en población vulnerable el número y la cantidad de abuso intrafamiliar, situaciones de abuso sexual y embarazos posteriores, también uno ve que esto puede ocurrir. Entonces hay que pensar en muchas de las situaciones de prevención, por eso repito, no solo en los infectados, sino todo lo que afecta la pandemia. Ir a buscarlo, ir a pensarlo. Muchísimas gracias, Ruth. Bien, ¿quién sigue? Susi, Miriam, cuéntenme. No Miriam. sé, no, yo por ahí en la misma línea, lo que puedo aportar y lo que puedo compartir es la práctica, la fotografía hospitalaria, porque, bueno, estoy en actividad, yo estoy a cargo del Servicio Social del Hospital Elizalde, pero también formo parte del equipo, del grupo de trabajo de cuidados paliativos pediátricos del hospital, así que también desde este lugar me parece que el aporte está vinculado a la cantidad de pacientes que tenemos atravesando enfermedades graves que amenazan su vida o que están en una trayectoria de enfermedad muy avanzada y agravada también.
Un poco lo que voy a retomar es que aparece una nueva lógica hospitalaria para trabajar que nos va sorprendiendo a todos. Jamás atendimos ni tan equipados, ¿no? Desde los elementos de protección que tenemos que usar, que dificultan la vinculación, porque bueno, tenemos nuestro rostro prácticamente cubierto, tenemos que vincularnos a través de teléfonos móviles o a través de dispositivos que tengan las salas de internación para comunicarnos. Esto como factores que complican la vinculación y el acercamiento. Por otro lado, no nos introducimos en las habitaciones, sino que tenemos que manejarnos a través de vidrios, y bueno, todos como obstaculizadores en la posibilidad de comunicarnos de otro modo, por lo menos del que estamos acostumbrados desde siempre. No conocemos otro modo, por lo menos en todo mi recorrido institucional y profesional jamás. Esto ya es algo muy significativo a la hora de conectar con las familias y con los chicos, concretamente con los niños y niñas y adolescentes. Por otro lado, pensando en nuestros niños que reciben atención paliativa, ellos conviven con la incertidumbre, y esta infección, esta pandemia, suma otra incertidumbre, porque estando en la institución temen al contagio, saben que hay una circulación de pacientes posibles, infectados o infectados confirmados, y aparece todo un temor muy importante, que se suma a las incertidumbres y a la sensación de que esto los va a agravar, que esto puede ser altamente peligroso. De hecho, tenemos chicos en tratamiento que contrajeron el virus y que estamos atendiendo y acompañando. Y tuvimos que diseñar todo un seguimiento de estos pacientes a través de videollamadas, a través de los contactos telefónicos, de una manera mucho más intensa de lo que podíamos estar haciendo previo a esta situación. Lo hacemos diariamente, repartiendo, distribuyendo trabajo, trabajamos mucho en equipo, por suerte, tenemos un equipo interdisciplinario en el que podemos favorecer este tipo de encuentros con los chicos y con sus familias, incluso algunos que tenemos que están en localidades bastante distantes, como por ejemplo Sierra de la Ventana, y estamos haciendo contactos bastante frecuentes y trabajando una serie de temas y de miedos que aparecen por el impacto social que tiene esta pandemia. Que todos creo que lo vivenciamos desde lo propio, desde nuestros propios sentires, a lo que vamos descubriendo a través de los medios de comunicación, o lo que vamos escuchando, ¿no? O de materiales que se van compartiendo. La dificultad de compartir, el aislamiento, supone que los familiares no puedan ingresar a las instituciones, a pesar de que intentamos negociar estos puntos de la participación de familia, pero la realidad es que es difícil. Desde un punto de vista epidemiológico se evita la circulación de familia, entonces hay momentos donde quien debe recibir una noticia, quien debe recibir el resultado de un análisis de alguna práctica, está muy solo, y tal vez somos nosotros quienes nos sumamos y quienes pedimos estar presente acompañando ese momento. Porque no va a haber un familiar, no va a haber un papá o una abuela o un otro familiar o una mamá, bueno, depende quién sea el cuidador que está allí, quien pueda sostener ese momento de la noticia que se está por recibir. Así que ahí también intentamos estar presentes desde el equipo, y no dejar solo, ¿no? Que la vivencia de ese momento no sea en soledad,
porque la soledad es algo que está muy presente. Hoy hablaba con una mamá justamente, y bueno, y el sentimiento de soledad, hay momentos donde se hace mucho más intenso que en otros, ¿no? Cuando las cosas no funcionan bien, cuando la evolución del hijo no es la esperada, estar en soledad es mucho, mucho más difícil y mucho más fuerte como vivencia. En los hospitales de niños la internación es conjunta, esto la legislación lo acompaña, y estamos por todos los medios tratando de que así sea. No tenemos pacientes en la terapia intensiva, por suerte. Los casos COVID que estamos atendiendo son leves, están dentro del porcentaje y de toda la explicación que dio Ruth recién, y estamos trabajando cómo acompañar, en el caso de que algún paciente ingrese a la terapia intensiva, cómo acompañar, cómo favorecer la presencia, a pesar de los protocolos, y humanizar este momento tan difícil para el niño fundamentalmente y para la familia que lo acompaña. Estamos armando protocolos y diseñando y pensándolo en equipo, junto con los jefes de las terapias intensivas, bueno, nosotros como equipo de cuidados paliativos, infectólogos, digamos, la comunidad hospitalaria, distintos servicios, estamos como pensando cuáles serían los mejores protocolos, los más humanizados, para no perder de vista esto y poder acompañar en ese momento también. No nos ha tocado hasta ahora, pero lo tenemos muy presente y nos preocupa, nos interroga y nos preocupa mucho la posibilidad de llegar a una situación como esa. Sin duda, lo que vamos descubriendo, no sé si descubriendo porque estuvo siempre ahí, la situación de vulnerabilidad de muchos grupos residentes en asentamientos y en barrios populares, siempre estuvieron ahí. Muchos de nuestros pacientes cuidados paliativos pertenecen a esos grupos vulnerables que viven en asentamientos de Cava y de la provincia de Buenos Aires, que les resulta muy dificultoso llegar a la institución. Tratamos de favorecer de muchas maneras, facilitando las recetas, a través también de la farmacéutica, digamos, estamos buscando cómo facilitar al máximo el acceso a esos recursos. Pero la pandemia creo que desnuda esta realidad que estuvo siempre, con la cual trabajamos desde siempre también, porque la mayoría de nuestros pacientes, repito, pertenecen a estos grupos vulnerables, con un montón de necesidades insatisfechas, y fundamentalmente ahora, con el aislamiento obligatorio. Por suerte hay muchas organizaciones barriales. Cuento esto porque ocurre esto, ¿no? También venimos viendo, experimentando, que la comunidad, por un lado, aparece algo de discriminación y de segregación frente a la posibilidad de personas contagiadas, ¿sí?, infectadas por el virus, y hay una sensación por parte de nuestros niños y de nuestras familias, porque lo cuentan así, de temores de regresar al barrio, con este diagnóstico confirmado, y por otro lado, la convivencia de lazos de solidaridad y de cooperación a partir de un montón de organizaciones que acercan elementos de higiene, y que están muy cerca de las familias, ¿no? Como esta contraposición de lo que pasa en la comunidad, en lo local, ¿no?, con los vecinos. Así que todo este panorama es un poco la foto que hoy tenemos hospitalaria, que vamos descubriendo en el día a día, todo muy, muy nuevo, con cambios de protocolos constantes, lo escuchamos,
y en pediatría lo vemos, cómo identificar el caso, la definición de caso, y todas estas cuestiones que se van moviendo constantemente, y que también nos enfrentan a los equipos de salud también a muchas incertidumbres, y a miedos, reconociéndonos también vulnerables en este aspecto, ¿no? Y con temores también propios de las familias que tenemos, digamos, y cómo convive todo eso en el acompañamiento activo de nuestros pacientes y sus familias, especialmente en cuidados paliativos, en aquellos que están pasando sus momentos más difíciles, ¿sí? Bueno, un poco es esta la foto, después si quieren profundizamos con algunas preguntas, pero yo quería como traerles un poco la realidad concreta con la que estamos trabajando diariamente y con la que, bueno, nos estamos enfrentando cotidianamente. ¿El hospital tiene separadas zonas preparadas para niños o adolescentes con COVID del resto de la zona de paliativos? ¿O están todos juntos? ¿Cómo se han No, organizado? no, hay 3 salas preparadas para recibir a los casos sospechosos, y si un niño que recibe cuidados paliativos y que el equipo conoce, que de hecho nos ha sucedido, ingresa con fiebre, aunque uno pueda suponer que esa fiebre tiene que ver con otros temas que tienen que ver con una enfermedad de base, etcétera, de todos modos se interna en una sala donde ingresan todos los sospechosos, para poder ser testeados, internados, para tener un control mucho más cercano. Si se confirma, permanece en esa sala, o pasa a otra, pero con confirmado siempre por COVID, y si el resultado es negativo, pasaría, si fuese necesario, a atender una infección por neutropenia, por ejemplo, o por otras cuestiones que tengan que ver con alguna afectación por enfermedad de base, pasaría a otra sala general, digamos, no COVID, que estaría preparada para asistirlo. Y en esas salas, por supuesto, el contacto es mucho más estrecho, porque ahí Claro, podemos ingresar a las habitaciones y tenemos otros mecanismos de funcionamiento. claro, claro. Ahí va un poco mi pregunta. Si están todos bajo el mismo régimen de sospecha o si se conservan otras pautas para los niños que están libres de COVID. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Seguramente habrá luego también preguntas para vos. ¿Cómo no? Gracias. Susi, me parece que te vamos a abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Viviana, gracias por la invitación, a Ruth y a Miriam por compartir este espacio. Tuve que cambiar el celular porque, bueno, alguien habló ahí en el chat de las tecnologías. Los chicos están muy acostumbrados a la tecnología, pero yo no. Así que, y como indica la ley de Murphy, puede fallar, va a fallar, y es lo que suele pasar. Así que bueno, yo en realidad me gustaría empezar por 2 puntos fundamentales para mí y que van a teñir un poco hacia algunos comentarios que yo voy a hacer. El primero, como están esperando que yo hable sobre los derechos, lo que yo les tengo que decir es que necesariamente toda convivencia social implica conflicto de derechos. No hay convivencia social pacífica, no existe una convivencia social donde armónicamente todos respetemos los derechos de cada uno. No existe esta posibilidad. Si existiera, no necesitaríamos la justicia. No necesitaríamos un tercero que actuara como árbitro frente a la situación de conflicto. Esto se da constantemente. Vivir en sociedad es esto. Vivir en sociedad es un recular y entregar determinadas porciones de derechos y de libertades para garantizar una convivencia social. Es la única manera. Donde esto lo vemos desde la familia, el matrimonio, el trabajo, en el colegio, en cada uno de los ámbitos de la sociedad donde nosotros interactuamos, significa que vamos a tener que tratar de consensuar el ejercicio de derechos. Así que en la pandemia esto pasa también,
solamente que pasa en una situación de excepción y de urgencia. Yo suelo decir que la pandemia no ha inventado absolutamente nada, no ha descubierto absolutamente nada. Lo que ha hecho fue poner sobre la mesa la realidad que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestras sociedades. No ha inventado la pobreza, no ha inventado la vulnerabilidad o la fragilidad de determinadas capas sociales. Eso existió siempre. Lo que hace la pandemia es hacer aún más descarnada esta realidad. Entonces, este es el primer punto que me gustaría que tuviéramos en cuenta a la hora de hablar del ejercicio de derechos en situación de pandemia. Y el otro es que, no sé por qué tenemos esta maldita costumbre de utilizar lenguaje de guerra en situaciones de enfermedad. No combatimos el virus, nadie va a triunfar frente al virus, nadie va a perder frente al virus, no existe ningún exitismo, ningún triunfo, ningún mérito en estar enfermo. Es lo que John Rawls diría la lotería natural. Nos tocó. Cada tantos años se producen en el mundo determinadas situaciones de irrupción de virus, algunas llegan acá, como nos pasó en su momento, a mí, digamos, por edad, me ha tocado vivir, esta es la tercera pandemia que me toca vivir en el país, me tocó el HIV-Sida, en el cual perdí a uno de mis mejores amigos, una de las primeras víctimas del HIV-Sida, me tocó la gripe A, donde por suerte no me enfermé de gripe A, pero terminé en la terapia intensiva cuando me dieron la vacuna contra la gripe A, y me toca ahora el virus del COVID. Pero en el mundo pasó el ébola, y hoy tenemos un rebrote de ébola, pasó el SARS, ¿sí? Otro de los virus de coronavirus que hubo en el mundo, que no llegaron acá, y que luego languideció sin ningún tipo, yo diría, ni siquiera de buen nombre ni honor, porque desapareció prácticamente del mundo. Entonces, quiero que desterremos el tema del lenguaje combativo cuando hablamos de enfermedad, porque el enfermo no es un soldado, ni los médicos son generales de un ejército. Entonces me parece que esto es fundamental, ya que hablábamos de consenso, empezar primero por consensuar esto, porque si no, yo, siguiendo el lenguaje combativo de la guerra, voy a hablar de daños colaterales de la pandemia. Y cuando hablo de daños colaterales de la pandemia, es nada más y nada menos que hablar nuevamente del conflicto de derechos. Yo suelo remarcar que las situaciones de excepción, las situaciones de urgencia, ameritan mayores protecciones, mayores resguardos éticos y legales, no menos. Y el riesgo que yo veo en esta pandemia, que lo he visto en cada una de las situaciones de excepción que se han presentado a lo largo de nuestra historia, es que justamente empecemos a relajar aquello que no debemos relajar, que es justamente el respeto y la protección de los derechos. Y esto es una visión netamente kantiana que yo les estoy proponiendo. A ver, no hay sociedad alguna civilizada que pueda sobrevivir bajo la vulneración de los derechos individuales. No existe, no la hay. Y las que hay no son ejemplo de nada. Entonces me parece que si no consensuamos, no partimos de este consenso, nos va a resultar muy difícil después poder articular y armonizar los derechos que están en juego. Porque no hay duda que en una situación de pandemia y en una situación de excepción, y lo tiene dicho la organización, tanto las Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos, lo tienen remarcado, que existe la posibilidad de restringir determinados derechos individuales en pos de la salud pública. Uno de los derechos fundamentales que está restringido en este momento es el de locomoción. No podemos salir a donde se nos ocurre, no podemos hacer lo que se nos canta, no podemos salir a correr, no podemos reunirnos con nuestros amigos, no podemos ir a una confitería, a ir a un cine, porque por una razón lógica, obvia y fundamentada de seguridad y salubridad pública, se nos está pidiendo que renunciemos a este ámbito de libertad
en pos de proteger la salud de toda la población. Y esto parece bastante razonable, pero parece bastante razonable en la medida en que sigamos avanzando, porque si nos quedamos solamente en la restricción de derechos, perdemos de vista que la cuarentena, ¿sí? No es un tratamiento médico. La cuarentena no es un tratamiento médico. Es un medio, una medida utilitaria con la finalidad de preparar al sistema de salud para que pueda responder a la alta demanda que va a venir en razón de esta pandemia. ¿Y por qué remarco tanto esto? Porque si hay un grupo social que ha visto limitados sus derechos y que se está portando muy bien, son los chicos. Digo, pensemos en que esta pandemia no solamente nos lleva a este lenguaje de guerra, sino que además hay una esquizofrenia pandémica y que los adultos no nos estamos haciendo cargo, me parece, de esa esquizofrenia pandémica. Hasta el 19 de marzo, ¿sí? Que cuando se decreta la cuarentena en el país, nos cansábamos de repetirles a los chicos: salí, corre, reunite con tus amigos. No puede ser que estés todo el tiempo conectado a ese aparatito de miércoles que te lo voy a sacar y vas a ver cuando llegue tu padre, y todo lo que le decíamos a los chicos. Basta de horas de computadora, basta de horas de televisión, basta de... Y a partir del 19 de marzo nos volvimos todos esquizofrénicos e incentivamos que los chicos estén permanentemente conectados, que interactúen a través de la tecnología, que está bárbaro, pero digo, tenemos que hacernos cargo de esto, porque los chicos, sin chistar, sin decirnos nada, han aceptado esta esquizofrenia nuestra. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de que cambiamos el lenguaje y cambiamos nuestro discurso frente a la necesidad. ¿Y por qué lo remarco? Porque no estamos escuchando a los chicos. No sabemos qué es lo que sienten frente a la pandemia, no sabemos cómo están manejando el miedo frente a lo desconocido. Están renunciando a algo mucho más que aparte de su libertad de locomoción, y que es algo que nos pasa a todos los que estamos en cuarentena, que estamos renunciando al tiempo. Digo, el tiempo, por lo menos a mí esta es la sensación que me da, es como que se hubiera suspendido, ¿sí? Estamos suspendidos ahí en un éter, en un ciberespacio de la pandemia, donde, conforme a la edad de cada uno, obviamente, ese tiempo se significa algo totalmente distinto, ¿sí? Los chicos tienen la posibilidad de pensar en un futuro, y en un futuro amplio y largo, mientras los más viejos, sí, vamos viendo que nuestro futuro cada vez es mucho más inmediato. ¿Mm? Entonces, el tiempo tampoco significa lo mismo, y esto tampoco lo estamos abordando con nuestros chicos. ¿Mm? Y además, otra de las cosas que ha producido esta pandemia es que ha nulificado el resto de la realidad. Solamente existe COVID, no existe otra cosa. Hoy yo les pregunto a los que trabajan en los hospitales pediátricos, o por lo menos es lo que pasa en el mío, no tenemos bronquiolitis, desapareció la bronquiolitis. Hasta el año pasado, a esta altura del año, nosotros teníamos internación en pasillo, pero no por el COVID, sino por la bronquiolitis. Y ahora no hay. No hay la mayoría de las infecciosas, porque por una cuestión lógica, las infecciosas son de transmisión social. Si yo tengo aislamiento social, no voy a tener transmisión de infecciosas. O sea, es todo un triunfo, obviamente, a expensas de un gran precio. Entonces, hablábamos que hoy se conmemora el Día contra la Violencia de Género, ¿sí? Ni una menos. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. A mí me llamaron en medio de un allanamiento, donde se pudo pescar infraganti a un adulto que estaba abusando sexualmente de un menor de edad. Y a ese menor de edad, que se lo rescata en ese momento, había que hacerle obviamente todos los estudios correspondientes. Recorrí 3 hospitales pediátricos, entre ellos el mío propio, para tener como rotunda respuesta un no, estamos en COVID. A lo cual
fue algo muy preocupante, ¿sí? Porque estamos en COVID, pero la vida sigue. Entonces me parece que hay una cosa que nosotros tenemos que empezar a reconocer también, que no podemos detener la vida por el virus, ¿sí? Así como cuando yo era chica se decía, soy mucho más que una cara bonita, soy mucho más que un virus. Y la otra cuestión que también a mí me preocupa muchísimo, y que no me voy a cansar de repetirla, es que nos hemos llenado la boca durante años hablando de la multidisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, del concepto integral de salud de la Organización Mundial de la Salud, y resulta que hoy en día, gracias a la pandemia, hemos sido reducidos a un mero concepto biologicista. No estamos teniendo en cuenta la salud mental, no estamos teniendo en cuenta los miedos, temores, no solamente de la población en general, también de nuestros equipos, ¿sí? De los equipos de salud. Creo que Ruti o Miriam mencionaron el tema de la discriminación. Yo no recuerdo desde la pandemia del HIV-Sida actitudes discriminatorias como las que estoy viendo en este momento, donde, se cosifica al otro, y cuando yo transmuto el miedo, que el miedo es una muy buena herramienta, ¿por qué? Porque me pone en alerta, porque me hace ser prudente y evaluar las condiciones que se me van presentando en el escenario de la realidad. Pero cuando ese miedo transmuta en pánico, el pánico cosifica, ¿sí? Ya no es el enfermo, ya no es la persona que sufre una determinada enfermedad, sino que es el enemigo, es el vector que me puede contagiar. Y esto les pasa a los profesionales de la salud, que te transmiten su miedo de cuando lleguen a su domicilio, de no poder abrazar a su gente, de no poder estar, intercambiar, porque tienen miedo de transmitir la enfermedad. Entonces me parece que hay estas cuestiones, nosotros no las estamos evaluando en los chicos, fundamentalmente en los chicos sanos, ¿sí? ¿Qué es lo que los chicos perciben? ¿Qué es lo que más extrañan durante esta pandemia? ¿A quién extrañan durante esta pandemia? ¿Qué piensan que será el futuro? ¿Sí? Porque la normalidad parece, por lo que nos dicen, estar muy lejana. La normalidad de los abrazos, de los besos, de los intercambios sociales, parece que está muy lejana. Y nuestros chicos, sobre todo vos preguntabas, Vivi, los adolescentes están en plena etapa en la cual se van desarrollando socialmente, y se autosignifican en la medida que significan para el otro. Y cuando falta esta interacción social, no sabemos cuáles son los daños que les estamos causando al desarrollo de su personalidad. Y lo otro que también quiero remarcar, y con esto lo voy terminando, es que tampoco podemos discutir ahora ganancias, derechos que hemos adquirido. La lactancia materna no se puede poner en duda. La internación conjunta madre-hijo no se puede poner en duda hoy en día. El único parámetro que nos permitiría ponerlo en duda es que existe un riesgo mayor para el niño que permanecer con su madre o ser alimentado por la teta de su mamá. Descardó en adelante, has recorrido un largo camino, muchacha, como decía una vieja publicidad de mi época. No podemos retroceder, no nos podemos dar el lujo de retroceder en la adquisición de derechos. Existe un principio jurídico que se llama el principio de prohibición de regresión. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo adquirí derechos, no puedo volver para atrás. Puedo adquirir más derechos, pero no puedo perder lo ya adquirido. Y a mí lo que me da miedo de esta pandemia es que lo que yo veo es que cada vez más vamos perdiendo o poniendo en duda la adquisición de determinados derechos. Y me parece que este es un lujo que como sociedad no nos podemos dar. Podemos discutir un montón de cosas, podemos ver cómo podemos articular el ejercicio de los derechos, pero lo que no podemos poner es en duda sobre todo el interés superior del niño. Y el interés superior del niño, como manda la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, es hacer aquello que mayores derechos proteja y que mejor proteja su dignidad.
y este es un parámetro al cual no podemos renunciar. Me parece que por ahí estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Susi. Te estaba escuchando y me acordaba que una de mis nietas, que tiene 9 años, le preguntó a su papá, papá, ¿esto que está pasando va a estar en los libros de historia del futuro? Y me encantó cómo se proyectó. Muchísimas gracias. Sí. Supongo que sí, ¿no? Él le dijo, me imagino que sí. A ver, esto es algo, perdón, esto es algo histórico. Si vos pensás el nivel de esta pandemia, es impresionante porque inclusive a vos te pasaba con el HIV-Sida, por ejemplo, que tenías un grupo frágil, determinado, y el resto era como que la mirábamos de afuera, sabiendo que si tomábamos determinadas medidas de cuidado, lo más probable era que no íbamos a caer enfermos. Pero aquí, sobre todo en el caso de que sabemos que tenemos más de casi un 70% de personas que van a ser asintomáticas, con síntomas muy leves, el riesgo es que cualquiera puede ser, y no darse cuenta. Es una dimensión realmente global. Bueno, muchísimas gracias y me parece que nos queda un tiempito hasta las 20:30 para plantear las preguntas o comentarios. Moni, contanos cómo va eso. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Acá la primera pregunta la hace Marisa, que dice, ¿los medios tecnológicos son recursos de manejo cotidiano para los adolescentes? ¿Se acercan así también al pedido de ayuda? Lo que se ha logrado es, en algunos casos, sí que se pudieran comunicar a través de los medios tecnológicos. El problema es generalmente que mucha gente no está atenta al pedido de auxilio. Este es un gran problema que tenemos. Hemos perdido por ahí la alarma que teníamos en el campo, ¿sí? Constantemente, que estábamos atentos a determinados elementos de alarma, y la pandemia también nos ha mediatizado esta alarma. Entonces me parece que tenemos que trabajar también mucho en estar un poquito más atentos. Nosotros muchas veces les decimos a las maestras, en este caso, que por ahí se reserven en el momento de las charlas virtuales un espacio en el cual poder hablar a solas con el niño, poder chatear a solas con el niño, como para poder descubrir estas situaciones de vulneración de derechos. La escuela, inclusive virtualmente, sigue siendo el lugar por antonomasia para poder descubrir este tipo de situaciones. Yo lo que pensaba, el otro día leía a un autor que hablaba lo que había pasado en la Revolución Rusa, y donde mucha gente, después que se produjo la revolución, pensó que su vida iba a volver a ser igual a la de antes, pero sin el zar. Y me parece que parte de lo que nos está pasando es que poder entender que muchas de las cosas que para nosotros eran la normalidad van a cambiar. Y no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. Y esto va un poco en la línea de lo que contaba Miriam, de lo que contaba Susi. Entonces, en relación al tema de la utilización de tecnologías, a mí me parece que como equipo de salud, como profesionales de salud, también hay que repensarse en algunas cuestiones en términos del uso de la tecnología, de aspectos éticos, de un encuadre en el uso de la tecnología, y creo que mucho de esto pueden hablar toda la gente del área PSI, que en este momento mucho del aporte de salud mental se está haciendo justamente a través de Zoom o a través del teléfono, a través de, digamos, charlas virtuales. ¿Cuál es el encuadre? ¿Qué cosas uno puede de alguna manera resolver a través del teléfono y qué cosas no? A mí en lo personal a veces me ha pasado en relación a algunos pacientes donde el tema del teléfono es un arma de doble filo, porque si yo uso el teléfono me dicen, pero yo no sé si lo que me está diciendo el otro, porque hay una cuestión profesional donde es necesaria también la evaluación y la mirada profesional. Entonces, todos estos ajustes
me parece que son importantes pensarlos en función de que la tecnología de por sí no es buena ni mala, es una herramienta. Simplemente me parece que la tecnología es una herramienta y que lo que tenemos que repensar como equipo es cómo utilizar esa herramienta, cuándo, para qué, cuáles son las oportunidades, eso. Como uno usa el estetoscopio, como uno usa la ecografía, como uno hace, digamos, un interrogatorio, como uno utiliza el equipo de salud, está haciendo una entrevista con el PSI o el trabajador social al lado, o el enfermero, o lo que sea. Me parece que mi propuesta es repensar alternativas creativas en algo que no sabemos si va a volver a ser igual a lo que conocíamos. Bien. Sí, y por otro lado, de la experiencia, hay una oferta, también el adolescente, antes de toda esta situación, también es un sujeto digamos, que se muestra a veces ambivalente en cuanto a tomar y a correrse, digamos, esto, digamos, forma parte de su forma de ser, de su etapa de crecimiento, esto está a la vista, y sí coincido con Ruth esto de tener cuidado en relación a la privacidad cuando uno usa estos instrumentos, quién está escuchando, si realmente es un diálogo que conserva y que cuida esa intimidad. Bueno, es un detalle que me parece que hay que estar siempre como muy. Hoy hablaba con un papá y no pude hacer una videollamada, hice una llamada y le pregunté si estaba al lado de su hijo escuchando. Y estaba escuchando. Entonces, esto también, cómo va a ser el diálogo, de qué cosas vamos a hablar, qué cosas va a decir el papá y de qué manera hay que atajar esto que va a decir, porque el niño estaba presente y uno no está viendo esa escena. Entonces, en este sentido, también, como decía Ruth recién, tener mucho cuidado con estos instrumentos, cerciorarnos de algunas cuestiones que si no terminan siendo o pueden ser contraproducentes. Y aprovechando que está Susi también, hay una cuestión de una responsabilidad legal de lo que tiene que quedar de alguna manera instituido en algún tipo de registro institucional en una historia clínica, porque esto también está siendo parte de la atención. Sí, necesariamente todo lo que vamos haciendo con nuestros pacientes, inclusive en el medio de esta pandemia, requiere que dejemos constancia. Los que tienen en la historia clínica electrónica quizás sea más sencillo, porque bueno, se puede hacer a través de, inmediatamente a través de la computadora, pero es necesario que llevemos registro absolutamente de todo. Nosotros inclusive, bueno, desde la SAP, se hizo con el Comité Nacional de Cuidados Paliativos, para seguimiento, una fichita como para decir, bueno, esto les puede servir de una ayuda de memoria, que después, a ver, uno lo puede ir haciendo manualmente, o en la computadora de su domicilio, si está con teletrabajo, y después, una vez que termine la pandemia, incorporado a la historia clínica. Esta es otra de las posibilidades. Pero lo cierto es que todo esto tenemos que dejar constancia, porque el día de mañana, este es un trabajo que nosotros estamos haciendo en el medio de una situación de urgencia y de excepción. Pero ya sabemos, y yo también esto lo remarco muchísimo, a ver, lo que hagamos hoy va a ser lo que la sociedad normalice el día de mañana. Por eso también tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la modificación del tipo de sociedad que somos y del tipo de sociedad que le vamos a dejar a los niños. Entonces, con esto tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy en día la tecnología es maravillosa, como dijo Ruti, pero al mismo tiempo está poniendo en serio riesgo la intimidad, no solamente del niño, no solamente de la familia, sino de cada uno de nosotros. Las apps de tracing y de tracking que se están haciendo para, digamos, monitorear, trazar, a ver aquellos que están enfermos de COVID y poder ver, bueno, cómo va su evolución y que se hace por medio de una app. Esta app no es muy segura, que digamos. No sabemos quién tiene acceso a los datos, no sabemos qué van a hacer después con nuestros datos. Entonces, todas estas son cuestiones que necesariamente, yo por eso remarcaba la necesidad de la interdisciplinariedad. O sea,
voy a decir algo, me va a disculpar si hay algún infectólogo en la charla, pero me parece que el virus y la pandemia es algo demasiado serio como para dejarlo solamente en manos de políticos y solamente en manos de infectólogos. Muchísimas gracias a las tres por las respuestas. Acá también Marisa pregunta, ¿cómo suponen un abordaje adecuado o posible para trabajar las directrices anticipadas con niños? A ver, empieza el modelo médico hegemónico. Hay cuestiones que para mí requieren de tiempo, que son procesos, y para eso hay que, de alguna manera, constituir relaciones. De alguna manera, la relación del equipo de salud con los pacientes y la familia es una cuestión relacional. Entonces, me parece que estas cuestiones son posibles, aún en niños, y bueno, muchos de nosotros tenemos bastante experiencia en este tema, aún cuando haya desavenencias o posiciones diferentes en la familia o entre el propio paciente y los padres, o aún entre distintos miembros del equipo de salud también. Por eso son situaciones que requieren tiempo. El problema, creo yo, y también volvemos al punto un poco que marcaba Miriam y Susi, es la excepcionalidad y las situaciones que se generan frente a la urgencia, que deja de lado lo importante. Entonces, también nuevamente yo apelo a, aún en una situación de urgencia, donde uno no tiene tiempo, a generar herramientas y discursos posibles donde uno pueda preservar estos derechos, de quién es el otro, de cuál es el deseo del otro, de que no es un cuerpo, de que es una persona con una biografía, de que no es solamente una leucemia con COVID. Y esto me parece que depende de un posicionamiento profesional y ético profesional. Esto antecede, como dijeron mis compañeras, el tema de la pandemia. Lo que sí me parece también que desde nuestro aporte, o sea, nunca como ahora se está hablando del tema del morir. Nunca como ahora la incertidumbre fue parte de la cotidianeidad. Entonces, es una crisis, pero también es una oportunidad para que la ciudadanía pueda pensar en muchas cosas que quedaban en manos de los médicos, lo cual es bastante peligroso, porque depende de cosas que a veces uno no desea. Entonces, hay cuestiones que me parece que son cambios culturales, cambios epistemológicos que tardan mucho tiempo, pero me parece que uno puede de alguna manera generar cambios cuando otro está viendo que aún en situaciones excepcionales y de urgencia, nosotros podemos generar procesos de gestión que impliquen tener en cuenta la mirada del paciente, o sea, lo vivencial, y no solamente, como dijo Susi, el virus o el cuerpo. Y uno dice, pero bueno, ¿esto es posible? Sí, es posible, es posible. Por ejemplo, les cuento una herramienta, vuelvo a la experiencia con adultos que se está haciendo en este momento con COVID en el Muñiz. Se generó un instrumento, que es un instrumento que no es nuevo, el termómetro del dolor de Jimmy Holland, el termómetro, perdón, de sufrimiento de Jimmy Holland. Entonces se hizo una adaptación de sufrimiento para los pacientes. ¿Qué permite esto? Que aunque estemos frente a un médico infectólogo, con un modelo estructurado y tradicional, el equipo de salud pueda tomar digamos, este dato, y esto genera un movimiento distinto para poder escuchar algo diferente. Entonces, bueno, no perder de vista estas cosas aún en circunstancias excepcionales. Sumo un poco lo que dijo Ruth, lo mismo, creo que es la toma de decisiones en este sentido, es un proceso que uno inicia con un grupo familiar que trabaja con los tiempos también familiares,
A veces se llega a estas decisiones y a veces no, pero siempre pensándolo como proceso. Y para los pacientes que ya están vinculados a nosotros, que conocemos y que hoy se van acercando al hospital por distintas razones, independientemente de esta pandemia, es un tema que para nosotros está vigente y que lo retomamos con la familia y volvemos a trabajar con la familia en el punto en el que estábamos frente a un nuevo agravamiento, una nueva situación que impondría tratamientos invasivos que quisiésemos evitar y que de hecho veníamos profundizando con ellos. Nos damos la oportunidad de volver a trabajar sobre esto en un contexto que es difícil, porque nuevamente por ahí la idea el miedo a la muerte y la idea de muerte está sobrevolando mucho más que antes socialmente. Pero a pesar de eso, cuando corresponde y cuando creemos que amerita en defensa de ese niño que conocemos y que venimos acompañando, lo retomamos. Tratamos de que sea el momento oportuno para retomarlo. Sí, digamos, solamente agregando lo que ya dijeron Miriam y Ruti, me parece que la forma de trabajar estas cuestiones es no olvidándonos de la humanidad que tiene el otro. Nuevamente hago hincapié en esto, la forma en que podemos trabajar con nuestros niños el tema de la muerte en una situación donde, entre comillas lo digo, por suerte la muerte es del otro, no es del propio niño. Porque bueno, estamos viendo hasta el momento que el COVID no se ensaña preferentemente con los niños. Pero sí está la muerte del otro, o sea, el miedo a perderlo a mamá, a papá, sobre todo, por ejemplo, en hijos de los profesionales de la salud. Digo, esto también es algo como para que tengamos en cuenta. Este miedo existe, el miedo de que papá o mamá no vuelvan, o no poder estar con ninguno de ellos. Entonces me parece que es una oportunidad, como habían remarcado Miriam y Ruti, ¿no? Las crisis son oportunidades, y es una oportunidad como para que nos despojemos un poco los prejuicios que solemos tener a la hora de hablar sobre la muerte y de hablar con los niños sobre la muerte, porque lo están viendo en todos los momentos hoy en día, y con la tecnología más aún, porque digamos, el tema de la infodemia, esta nueva palabrita que apareció, ¿sí? De la constante información que está habiendo, información buena e información mala, ¿sí? Porque la realidad es que las fake news también circulan por todos lados. Entonces la necesidad de encontrar este equilibrio para que nuevamente aquel niño que está enfermo y que ya era paciente nuestro y que estaba con una enfermedad amenazante o limitante de la vida, poder garantizarle un buen morir, la toma de decisiones en final de la vida. Para aquellos niños que se incorporan ahora a este tema, poder trabajar con ellos el tema de la muerte, el tema del miedo a la muerte, y nuevamente escucharlos. O sea, uno de los derechos fundamentales que tienen los niños es hacer oír su voz. Y en este momento me parece que nos está faltando esto. Muchas gracias a las tres. Acá Ricky pregunta, dice, ¿cuál sería un término medio? Una opción para que los niños y niñas puedan ser cuidados y a su vez no sufran de todas estas cuestiones negativas que se dan por la limitación de salir o socializar. La primera, me parece que hay una responsabilidad de los adultos de filtrar, porque justamente como estamos hablando de niños e incluso adolescentes, tener una determinada edad no significa que esa edad cronológica corresponda a un desarrollo emocional o cognitivo, y en estas situaciones también puede haber algunas situaciones incluso, yo no sé si llamarlo, y perdón, con todo respeto a la gente de salud mental que me esté escuchando, de algún retroceso, ¿sí? En las pautas, por temor, por angustia. Entonces me parece que hay una responsabilidad de los adultos de acercarse primero y preguntar qué sienten, qué les pasa. Los chicos muchas veces están, o niños muy pequeños, están percibiendo permanentemente el estado emocional de los adultos de la casa, no sabe si es con ellos, si es por lo que ven, o sea,
uno ve un niño, inmediatamente cuando uno está hablando en una entrevista, ve que el niño hace así, y mira la cara de los padres, no pasa solamente por el lenguaje verbal. Entonces me parece que hay una responsabilidad de indagar, de filtrar la información, de explicar, de tranquilizar, de contener. Entonces, para esto, primero lo que tenemos que tener es un adulto que pueda hacer todas estas cosas. Con lo cual, lo primero empezaría por casa y poder pensarse en cómo está uno. Y poder pensar si uno quizás necesita algún tipo de ayuda también en relación a esto. Después, el tema, yo pensaba cuando hablaba antes Susi, que a los chicos en este momento le dejamos lo peor de la escuela. No sé cómo van a quedar después, porque lo único que entienden de la escuela es que tienen que hacer tarea en este momento. O sea, les debe resultar, supongo que bastante odioso. Entonces, poder trabajar con ellos algunas de las cuestiones y explicar en forma sencilla los porqués y los paraqués de alguna de las cosas que están sucediendo. Y lo otro me parece que es generar otras herramientas que de nuevo, creo que lo fuimos diciendo, hay cosas que suceden en este momento que tienen que ver con cuestiones que estaban o no estaban anteriormente. Sí me parece que es una oportunidad para los padres, qué sé yo en este momento, bueno, mi hijo no, que es grande, no vive más conmigo, pero sí está mi perro que lo tengo todo el día, la verdad que es un cambio, uno lo siente en los animales también, ¿no es cierto? En la pareja, creo que hay cuestiones que son oportunidades para reencontrarse en esta época con uno mismo y con las personas que conviven con uno. Entonces, además de preguntar qué podemos hacer por los niños, empezaría por la pregunta de preguntarme qué puedo hacer por mí, qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo y de esa manera cómo puedo ayudar o contener mejor a las personas que conviven conmigo. Yo también lo que haría, me parece es importante respetar los tiempos, tanto en pandemia como fuera de la pandemia. Hay chicos que son más dados a reconocer que no se sienten bien o que tienen temores, y hay otros que son mucho más callados, mucho más reservados, y que necesitan un abordaje totalmente distinto. O sea, y esto lo digo por propia experiencia porque yo fui siempre una niña muy reservada. Entonces, si a mí se me acercaba un adulto y me decía, bueno, dale, pero ¿qué te pasa? Y yo me cerraba más, muchísimo más, porque era mi personalidad. Entonces, tener también esta idoneidad en los adultos para poder acercarse de las diferentes maneras que cada chico necesita, permitiéndole inclusive los momentos de angustia y de enojo. Creo que esto también, y siguiendo la ruta, y también nosotros, ¿sí? Los momentos de angustia y de enojo, porque lo necesitamos, o sea, no somos maquinitas ni somos robots. Sí, bueno, no, me sumo lo mismo, creo que la capacidad de poder escucharlos en la medida de sus posibilidades y de sus tiempos, pero poder abrirnos al diálogo de todo lo que ocurre, pero en términos en los términos de familiares, ¿no? Cotidianos, con la modalidad que tiene cada familia, con su estilo, más allá de la información, digo, cómo se comparte todo lo que circula al estilo propio, ¿no? Y me parece que por ahí pasa la oportunidad. Muchas gracias. Acá Colodrán dice, yo quisiera preguntarles si lograron desarrollar la modalidad de atención domiciliaria en cuidados paliativos, que entiendo fue necesario en este contexto, pero no siempre está tan evolucionada en los equipos locales, o incluso cuidados paliativos a través de atención telefónica. Bueno, yo lo que te puedo decir no es porque yo lo ejerza o sea mi experiencia, sí conozco gente que lo está haciendo, incluso por ahí la vi a Mariana Mozart, que está por ahí con el equipo de La Plata y hay otra gente, con las dificultades, pero yo no tengo la experiencia como para responderte esto. Sí, lo que te puedo decir es, en términos institucionales,
en algunos lugares, desde lo institucional, como puede ser las experiencias de Neuquén, en Rosario, incluso en Tucumán, donde, bueno, ya estas cuestiones estaban resueltas desde antes. Me parece que, bueno, un poco esto te puedo contestar yo, que es bastante pobre y muy poco. Y con respecto al teléfono, me parece que por ahí Miriam puede responder mejor eso. Sí, bueno, yo antes lo conté, no tenemos atención domiciliaria, no solo por pandemia, digo, no la hacemos, no la tenemos planeada o diseñada, no desde la institución. Sí, la atención telefónica, bueno, que la programamos entre todo el equipo, relevando pacientes desde hace un tiempo, por lo menos de más de 6 meses de atención, y los pacientes más activos, y haciendo toda una distribución de seguimientos, y individual, profesional o con otro compañero, para tratar de estar cerca e ir como relevando necesidades, y la verdad que siempre es muy bien recibido. Lo que nos devuelve esto es que hay mucho agradecimiento por este contacto, por el interés en saber cómo están, primero cómo están los chicos, la familia en sí, y también cómo están atravesando todo este tiempo tan particular. Sí, la atención telefónica la estamos desarrollando. Ahí estaba viendo una respuesta de Eulalia que decía que sí, desde el punto de vista de lo privado, digamos, se hacen. Hay varios equipos que trabajan en privado y que están haciendo seguimiento. Quizás por ahí en lo personal yo me refería más a cuestiones institucionales o hospitalarias, que en general esto es muy difícil. Y creo que es un gran desafío, sobre todo pensemos, por ejemplo, mi experiencia en el Posadas, nosotros no teníamos área programática, Hospital Nacional, en la provincia de Buenos Aires teníamos área de influencia, de más de 4 millones de habitantes en toda la zona noroeste, o sea, es imposible cubrirlo. Y ahora en San Miguel, bueno, por ahí la cosa es diferente porque uno puede trabajar con el primer nivel de atención, con los centros de atención primaria. El gran desafío que tenemos, y que esta es una discusión dentro de los cuidados paliativos y los sistemas de salud, y creo que es una discusión muy importante, que primer nivel de atención no sea solamente promoción y prevención, sino poder trabajar donde la gente vive y tiene necesidades, porque cada vez hay más pacientes crónicos complejos y no solo en adultos, también situaciones en pediatría. Si esos pacientes pudieran ser atendidos en el primer nivel de atención, no había necesidad de que tengan riesgo de venir al hospital, y todos estamos muy preocupados porque esos pacientes actualmente no están siendo atendidos, y encima es población vulnerable. Pero bueno, será una deuda para poder trabajar dentro de las que estuvimos hablando cuando, bueno, esto se corra un poco del nivel. Sé que por lo menos en la Argentina, hasta mi conocimiento, son los lugares donde se viene trabajando muy bien, en el sur, en Neuquén, conozco Chipolete, en Río Negro también lo están trabajando muy bien, como ya dije, en Rosario, no sé, algunas experiencias en Córdoba, pero poca, y en Tucumán. Lo único que yo puedo sumar es que también tratamos de articular y de tener vinculación con dispositivos locales, desde una unidad sanitaria, alguna organización barrial, que por ahí de algún modo conoce a ese niño, ese grupo familiar, y por ahí también suelen ser un gran nexo para nosotros cuando por alguna razón se nos dificulta la comunicación, por falta de teléfono, por dificultades con la línea, lo que fuere. También usamos de estos recursos. Algunos están funcionando como nosotros, entonces, bueno, esto también es una alternativa de contacto y de acercamiento a la familia. Me estaba olvidando de un lugar importante que es María Fernanda Peserico en Paraná, en el Hospital de Niños de Paraná, que ellos también tienen seguimiento domiciliario, es un grupo muy importante. Moni, ¿tenemos más preguntas? Ya estamos No, preguntas no hay más. Hay un par de comentarios en el chat, pero no tenemos más preguntas. Bueno, entonces podemos ir cerrando. ¿Qué les parece? Yo
Primero que nada, les quiero agradecer a cada una de ustedes, a Ruti, a Miriam, a Susi, a cada uno de los que estuvo aquí prestando atención. Personalmente me quedo con mucho para pensar, con mucho entusiasmo para pensar para adelante y mucha información más que interesante y profunda para comprender esta realidad. Creo que es muy importante comprender o intentar por lo menos comprender lo que nos toca vivir. Sí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Les dejo las palabras finales para despedirse a ustedes. Bueno, yo agradecida por la invitación, realmente me parece muy interesante y valorable porque lo que el Faro trabaja es un espacio de un cambio desde un cambio de educativo desde la ciudadanía, ¿no? En una cuestión que acompaña muchas de las cosas que hacemos desde los hospitales, desde los centros de salud y como equipos de salud. Y particularmente, bueno, le agradezco a mis compañeras, a Susi, a Miriam, que me parece que, bueno, que es muy interesante todo lo que dijeron y a todos los que estuvieron escuchando hasta esta hora. Bueno, yo agradezco también la invitación, no conocía a la mayoría, algunos por ahí sí, pero agradezco la invitación, poder compartir desde la práctica y desde lo que vamos aprendiendo en el día a día y de lo que recibimos fundamentalmente del intercambio con los chicos y las familias. Y bueno, y esto, poder compartirlo con ustedes y a lo mejor brindar alguna idea, alguna posibilidad desde el trabajo que hacen ustedes con la Fundación. Gracias. Bueno, yo agradecer, bueno, obviamente a Vivi, al Faro, por esta invitación, este espacio de intercambio de ideas fundamentalmente, y de intercambio de dudas, más que nada. Me parece que es fundamental. Bueno, agradecerle también a Miriam y a Ruti, con quien además, bueno, me une una amistad ya de muchos años, y a todos los que nos estuvieron escuchando. Me parece que si les planteamos la semillita de la duda, bienvenida sea, y que eso sea el camino para que entre todos podamos, como dice el Serrat, ¿no? Bienaventurados los que tocan fondo, porque de ahí solo cabe ir subiendo. Bueno, quizás esta pandemia es una oportunidad de salir del fondo, y ojalá que la podamos aprovechar. No menciones el fondo, Susi, por favor. Literalmente y metafóricamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Moni. Adiós. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.